Aleluya. Mis hermanos, Dios me lo bendiga en esta hermosa mañana. Que nos encontremos en buena disposición, ¿verdad? Para darle gracias a Dios. Y por favor van a abrir su Biblia de la carta San Pablo a los Tesalonicenses. Y van a ir al capítulo 5, que voy a leer solamente el versículo 18. Dice la palabra, dice: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hagan el favor de sentarse. Podemos decir que corta escritura. Ciertamente sí es una corta escritura. Aquí San Pablo a la iglesia de Tesalónica estaba animando a la iglesia a que fueran agradecidos, o sea, que dieran gracias a Dios por todo. La iglesia de Tesalónica había pasado por sus pruebas de persecución, pero aún en esos momentos hay muchos motivos por qué darle gracias a Dios, ya que el Señor había permitido toda aquella prueba y como quiera no se habían perdido. Ya aún en los días malos, mis hermanos, hay por qué darle gracias a Dios. Aún en los días malos podemos contar las bendiciones que Dios nos hace, que nos da. Lo cierto que Él es bueno, inmensamente bueno. Por acá en los Estados Unidos acabamos de celebrar el Día de Gracias, o sea, este jueves pasado, en el cual, verdad, de cierta manera nos reunimos, creo que la mayoría de las familias en los Estados Unidos. No es una fiesta puesta en sí por la iglesia o mandada por Dios. Es una fiesta, ¿verdad?, que comenzaron aquí secularmente, aquí en los Estados Unidos, y se hace en uno que otro país, entre ellos Canadá, pero en diferente día. Pero lo cierto es que cristianos o no cristianos usan este día, muchos de ellos, para reunirse. Nosotros como cristianos le damos gracias a Dios en todo momento, no nomás en ese día. Pero ¿por qué no en ese día? Porque lo hemos aprovechado exactamente, en la que la gente se reúne. Hay mucha gente que no se mira en todo el año, pero en ese día vuelan, manejan para estar con la familia o con amigos. Y lo cierto que se congregan y hay abundantes comida, como la que tuvimos en este jueves pasado. Bastante comida inimaginable. Y creo que ese fue en todos los hogares. Y no cabe duda que es una bendición. Y es el día de dar gracias, ¿verdad? Aquí se le tiene a ese jueves. Y yo creo, mis hermanos, que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Aprovechando que acaba de pasar este día en el que nos reunimos y le dimos gracias a Dios. Y que todavía creo que sentimos pesadito el turkey, el pavo, porque cuando comes como que te da sueñito. Pero bueno, lo principal de todo esto fue el compartimiento y el agradecimiento a Dios por darnos, ¿verdad?, el alimento, por proveernos con cantidades. Y yo le doy gracias a Dios porque exactamente veo la abundancia. Y aunque en otros pueblos, ¿verdad?, no tienen esa abundancia, no por eso yo voy a dejar de participar en la abundancia que hay aquí y en darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros.
Ahora, no quiere decir que Dios no sea bueno con la demás gente. Sí, Él es bueno. Él bendice a cada uno de acuerdo a como Él quiere. Lo cierto es que a ninguno está fuera de la vista de Dios. De cierta manera, Dios bendice a cada uno de acuerdo a como Él quiere. Pero es una bendición que estamos en este país donde hay abundancia de alimentos. Y por eso tenemos muchos motivos para darle gracias. Darle gracias por la abundancia, darle gracias a Dios por todo lo que nos provee, darle gracias a Dios porque estamos en el país más poderoso del mundo y podemos aprovecharlo. Y a la vez, ¿verdad?, de valorizar lo que tenemos. De valorizar lo que tenemos porque creo que hay buena cantidad aquí en los Estados Unidos, y si no digo mayoría, como que no le importa mucho lo material, como me refiero, sí lo usa, pero como que desdeña, como que no le da mucha importancia a darle gracias a Dios por lo que tiene. Nací aquí, dicen muchos, nací aquí me crié en la abundancia, y como que pues no se valoriza mucho en comparación a los que venimos del tercer mundo, donde no había la abundancia que aquí se hay. No había esa abundancia. Y muchos se acomodan de igual manera a la abundancia que hay aquí, a tal manera que muchas de las veces se les olvida darle gracias a Dios por todo lo que provee. Por todo lo que provee. Se les olvida y no valorizamos exactamente lo que tenemos. Y Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica que le dieran gracias a Dios en todo. En todo. Hay mucho por qué darle gracias a Dios, mis hermanos. Estaba pensando en esta abundancia. Estaba pensando en el Día de Gracias y se me vino cómo mucha gente en el mundo entero sufre por los alimentos. Y hay gente hoy, en este momento, alrededor del mundo, en cada lugar recógnito de las naciones, que no tienen alimentos. Para buscar sus alimentos, muchos de ellos, y me refiero porque eso es sabido, pero también estaba viendo unos documentales donde andan en muchas partes del mundo y se va a ver cómo viven aquellos nativos. Me refiero a los que viven en la no civilización, podríamos decir. Y digo yo, de veras que la tienen duro. La tienen duro. Yo creo que ni yo viví, aún viviendo en el tercer mundo, no viví lo que muchos de ellos viven hoy en día. Lo que viven hoy en día, porque muchos de ellos, ¿verdad?, tienen que buscar la comida, no tanto trabajando como lo hacen en estos países, sino cazando, buscando, pescando, en cacería, con sus armas primitivas, pero se la tienen que rifar porque andan entre el calor, entre la nieve, entre el hielo, entre víboras, entre fieras, entre cocodrilos. Andan ellos en el afán de encontrar la comida, y a veces la encuentran, a veces no la encuentran. Batallan para encontrar el agua. Tienen que filtrarla, hervirla. Lo cierto es que batalla mucha gente, hoy en día batalla. Y yo creo que por eso tenemos que darle muchas gracias a Dios. Porque yo sé que aun cuando estamos pasando por tiempos duros, difíciles, hay mucho por qué agradecerle a Dios. Siempre hay alguien que está viviendo peor que nosotros. Siempre hay alguien que la está pasando más dura que tú y que yo. Yo no creo que aquí la estemos pasando muy dura. Como digo,
Yo creo, ¿verdad?, que cada quien, de acuerdo a lo que Dios le permite a cada uno. Pero yo creo, ¿verdad?, que alivia mucho lo material. Porque hay países, mis hermanos, donde la gente se enferma, es un decir, se enferma, y no vamos tan lejos, vamos a México. Te enfermas allá y no eres de allí, suponiendo de una ciudad grande, vienes del pueblito, vienes y no hay las facilidades como aquí las hay. La gente está dormida debajo de los puentes, debajo de donde puede, para ir a ver a sus enfermos durante el día. Y claro, no vienen holgados de su bolsillo, o sea, no traen mucho dinero. Se la pasan bastante dura y luego se topan, ¿verdad?, también con el mal comportamiento, ¿verdad?, del personal en los hospitales. No es lo mismo que aquí. Aquí también hay falta de amor, también en los hospitales hay gente como quiera que sí lo da. Pero de cualquier manera no se compara a los países de donde venimos, donde la gente batalla y batalla y batalla. Y es bastante duro. Y digo yo, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Estaba mirando esta historia de estos 4 jóvenes que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y cayó su avión podríamos decir, en los parajes desiertos peligrosos de Australia. Y ahí anduvieron los 4 jóvenes tratando de sobrevivir, caminando cantidades de kilómetros, buscando las bases donde podían ayudarles. No la base larga, pero 3 de ellos vinieron muriendo, eran 4, 3 de ellos vinieron muriendo, eran jóvenes, en sus 20s. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad?, porque este joven de 22 años sobrevivió en esas tierras 141 días. Al final ya estaba solillo, ya se habían muerto los 3 compañeros. Y claro, se alimentaba de víboras, de pájaros, de lo que el Señor le daba licencia. Y al final lo encontró un granjero, después de 141 días. Y me puse a pensar que Dios todo eso lo mira. Me puse a pensar si hay gente que la pasa muy dura. De acuerdo a los tiempos en que vives, de acuerdo a las situaciones en las que te encuentres siempre, pero siempre hay gente que la está pasando muy dura. Y yo creo que siempre nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno que es Él. Tenemos que recordar el pasado y mirar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que mirar, yo creo que por todo hay que darle gracias a Dios. Porque me remonto yo aún antes, si no nacía todavía, pero a mis padres. Me remonto a cuando yo era pequeñito y me remonto a mirar aquellos lugares que una vez tuve la chance de ir a mirar donde yo nací. Y mirando todo aquello y digo, bendito Dios, mira ahora dónde ando, pero mira de dónde salí. Mira de dónde salí. Ya no hay ni choza, allá se le llama tapias, donde están las paredes hasta más alto, pero sin techo, de adobe. Y me acuerdo que mi padre me dijo, mira, ahí estabas tiradillo con tu madre en un petate. Ahí estabas tiradillo y mira, aquí poníamos la vela para luzarnos en la noche. Y estaba una tablita, todavía estaba en una esquinita así, entre los adobes. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en ese mismo cuartito, ahí murieron algunos de mis hermanitos. Ahí murieron casi por hambre, decía mi madre, casi por hambre. Y era muy duro, fue muy duro para los padres de nosotros, de muchos de nosotros. Yo me pongo a pensar en todo eso, no se me olvida.
Me pongo a pensar en cada acontecimiento de mi vida. Me pongo a pensar cuando Dios me protegió andando en la aventura en México, bien jovencito, entre trenes cargueros por muchos estados, de trampa, no más de gusto. Me pongo a pensar en todos los tiempos, los años en que me protegió cuando andaba en el vicio perdido, en las noches, en los días que no iba a la casa. Me pongo a pensar en todo eso y mirando las lágrimas de mi madre, aún en mi pensamiento, y digo, cómo Dios me protegió, cómo Dios me cuidó, cómo Dios me bendijo, cómo Dios me trajo a predicar su palabra, cómo aquí ahora estamos aquí en Dallas, Texas, con unos terrenos bellísimos aquí donde está el santuario. Cómo estoy con mi mujer, con mis hijos, que ni pensaba. Cómo no estar agradecidos también por cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios nos ha unido. Cómo no estoy agradecido por Dios, por tanta bendición. Cuando muchos no están siendo favorecidos o están pasando por sus pruebas, pero Dios los lleva. Al ver a los pobres que se encuentran ahorita en los lugares donde los cuidan noche y día, donde impotentes lloran porque casi la mayoría de los personal son malos, y muchos de ellos, miren, quiero mencionar, muchos de ellos vienen de África, son malos, y digo, sirviendo a la gente y viniendo de otro país, y se ensañan con los pobres que viven en esos lugares donde ni se pueden mover, donde si tienen sed, pues a veces hasta que viene uno, o que les cambien la cama. Es duro, bastante, para bastante gente, es bastante duro. Volteamos a ver los países del tercer mundo. Ya estoy hablando de las ciudades, ya no hablo de los campos o de los desiertos o parajes nevados o de hielo donde la gente batalla para encontrar la comida, pero hablando, y todo esto lo hablo, ¿verdad?, por la abundancia que hay aquí en los Estados Unidos. Acabamos de pasar el Día de Gracias y que debemos estar agradecidos. Vayamos al tercer mundo. Aunque muchas veces la gente pasa en esos anuncios y le cambia la televisión, le canta el gallo, y entonces vemos esos países, mencionando Bangladesh y muchos de esos países, donde los niños cómo batallan, las familias batallan, las madres batallan para criar a los hijos, donde los niños no son tan favorecidos como en este país, que hasta por eso se vuelven flojos. En este país, muchos de ellos, pero vemos cómo de bien pequeñitos en esos países, cómo trabajan para ganar dinero, no solamente para ellos, pero para su madre, para sus hermanitos. Y muchos de ellos se enferman y mueren prematuramente porque están expuestos a peligros, a químicos. Y me pongo a mirar todo eso, estaba pensando y diciéndole al Señor, qué bueno eres, Señor. Mira, qué bueno eres. Aquí tenemos los refrigeradores llenos de comida, nuestras buenas cobijas, nuestras buenas casas, nuestras buenas calefacciones, nuestros buenos carros. Le dije, gracias, Señor, por la salud que me has dado, por la salvación, que es lo principal y que es lo que sustenta todo lo demás. Le digo, ¿qué tan agradecidos debemos de ser? Y por eso Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, aun cuando estaban pasando por pruebas, den gracias a Dios en todo, en todo. Muchas veces queremos quitarnos de encima la prueba que traemos, en vez de decirle al Señor, Señor, dame el poder para vencer sobre esta prueba y ponerle cara buena a la prueba.
y así saldré vencedor. Ser agradecidos, mis hermanos, porque cuando tú le agradeces a Dios por lo que te ha dado, por lo que estás pasando, entonces estás listo para otra bendición. Porque entonces estás reconociendo al Señor que te ha proveído, te ha dado. Y si estás pasando por pruebas, porque Dios también te está poniendo a prueba. A ver qué tal haces. A ver si eres tan agradecido como cuando tienes en abundancia. Lo cierto es que Dios es muy bueno, mis hermanos. Dios es maravillosamente bueno, bastante bueno. No nos cansemos, mis hermanos, nunca de valorizar lo que tenemos hoy en día. Porque hay demasiada gente hoy en el mundo que sufre. Y no por eso, ¿verdad?, voy a sentarme a mi mesa a comerme amargamente los alimentitos. No, yo me voy a sentar y los voy a disfrutar. Y le voy a dar gracias a Dios porque le ha placido dármelos. Y le voy a pedir por toda esa pobre gente que batalla. Y si está de mi mano compartirlo, lo comparto, por supuesto, también. Porque Dios es inmensamente bueno. Dios nos ha dado bastante, mis hermanos, y tenemos que estar plenamente agradecidos. Darle gracias a Dios, no solo por el día de dar gracias que pasamos, sino todos los días, cada uno de nuestros días. Le demos gracias por el pasado, que muchas veces nos afecta. Que le demos gracias a Dios por el presente, de vivirlo bien y ser agradecidos. Y darle gracias por el porvenir, por lo que viene, porque es prometedor. En Dios siempre el tiempo es prometedor. No importa aunque en prueba pasemos, no importa lo que venga, pero el cristiano siempre debe estar agradecido, porque el cristiano siempre está en las manos de Dios. Y todo lo que pase, no importa qué, todo está bajo el control de Dios y Él lo ha permitido. Y nosotros lo único que nos queda es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo. Aún lo que no nos guste, porque Dios lo ha permitido. Y cuando estamos de esa manera, mis hermanos, ¿cómo descansamos? Cuando estamos de esa manera, somos agradecidos y valorizamos lo que Dios nos ha dado. Que antes no éramos nada, ahora somos en Él. Dios nos ha devuelto la dignidad, nos ha puesto corazones de carne y podemos agradecerle a Dios por lo bueno que es. Por todo, den gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad para cada uno de ustedes y para mí. Y que mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana y bendiga a todos aquellos desprotegidos, a todos aquellos que batallan hoy en día para comer. Ya no digo para vestir, para comer. Que Dios los bendiga mucho, que encuentren el favor. Y gracias, Padre, porque eres bueno. Y Dios me lo bendiga bastante. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.